¿Cómo están ustedes? En esta edición de El Campo, la Industria Verde, vamos a lanzar la campaña de cosecha gruesa 2019-2020. Vamos a conversar con Agustín Tejeda, que es el economista jefe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, donde la semana que viene, concretamente el miércoles que viene, se va a hacer el lanzamiento oficial de esta campaña con mucha miga, muchos elementos para tener en cuenta, porque ya sabemos, estamos frente a cambios políticos, pero también frente a un escenario internacional sumamente complejo, así que es un momento para ponerse las pilas, concentrarse y ver muy bien lo que vamos a hacer. Luego charlaremos con Francisco Kiko Firpo. Kiko es un fenómeno, se le ocurrió nada menos que traer sorgos, nueva genética de sorgos de Japón. Y parece que la cosa está funcionando muy bien, hay buenos datos, hay buenas imágenes, vamos a conversar a fondo con él, que viene de una familia pionera en lo que es el forraje moderno, los primeros que hicieron silo de maíz en gran escala en la Argentina, en la danesa, en Canals, fueron los que yo pude ver hace 30, 40 años, con Francisco Firpo, padre de Kiko, y bueno, Kiko continuando un poco con esta saga, con esta trayectoria, donde hay mucha tela para cortar en materia de tecnología de sorgos. En este caso, sorgos forrajeros, pero para picado. Vamos a ver, es muy interesante lo que me anticipa Francisco que tiene para contarnos. Y como siempre, Jorge Castro, analizando la situación global vinculada con nuestro sistema agroalimentario. Estos son entonces los temas que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición de El Campo, la Industria Verde. Aclamado por todos los productores, vuelve Orquesta Ultra de BASF. Anticipate y viví el sensacional resultado fungicida. El Río con Hidrovía. 9 años agilizando la salida de más del 70% de las exportaciones argentinas. Hidrovía, vía libre para exportar. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. Auspicia Molinos Agro. En un mundo donde todo cambia, qué importante es encontrar el rumbo. Rumbo Nord, directo al crecimiento. Buenas semillas, buenos negocios. Nord. Ya florecieron las glicinas, es tiempo de siembra de la campaña de cosecha gruesa 2019-2020, un año muy especial, mucho para conversar con Agustín Tejeda, quien está coordinando lo que va a ser un poco el evento de lanzamiento de la campaña de cosecha gruesa de este año. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Qué tal? Agustín es el economista jefe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. ¿Cómo la estamos viendo? Tenemos el evento el miércoles de la semana que viene. Sí, el miércoles 25 de septiembre, bueno, ahí tenemos el nuevo evento, el lanzamiento de campaña gruesa. Ya es el cuarto año con un evento de estas características en la Bolsa de Cereales. Y bueno, vamos a estar presentando todo el escenario bajo el cual se va a desarrollar, o entendemos se va a desarrollar la nueva campaña. No es un tema menor, estamos hablando de 30.000 millones de dólares, que es el valor estimativo de la cosecha gruesa en el 2020. Sí, un valor de incluso superior, alrededor de los 31.000 millones de dólares, es lo que estamos estimando de ingreso para este año 2019 de la campaña 18-19. Así que ese es el punto de partida, veremos qué es lo que sucede con la campaña 19-20 ¿Cómo están las cosas? Y la economía del 2020. Con tal de repetir, yo estaría contento. Y yo creo que sí. La verdad es que es un escenario el que se nos presenta bien complejo. Vamos a estar analizando todo lo que es los factores de incertidumbre en el mercado local, doméstico. Todos conocemos lo que está sucediendo y lo que pasó sobre todo con la economía argentina pospaso. Teníamos un escenario hasta ese momento bajo el cual se desarrolló gran parte ya de la campaña 19-20, ¿no? Todo lo que es campaña fina, plus el maíz temprano y decisiones que ya se han adoptado con un escenario que cambió totalmente para lo que resta. Hasta las pasos estábamos mirando Chicago. O sea, estábamos viendo si el atraso en la siembra en Estados Unidos y los informes del USDA estaban
mintiendo o no, estaban atrasados. Todo el foco estaba puesto ahí. Sí. De pronto no se habla más. Sí. Aunque Chicago no reaccionó todavía y todo el mundo está esperando a que blanqueen menores rindes, pero bueno, ya no pasa tanto por ahí. Exacto. Bueno, tuvimos, post-paso, tuvimos esa conjunción de los dos efectos. Tuvimos la turbulencia cambiaria, lo que sucedió y la incertidumbre que se abre hacia adelante en términos de cuáles van a ser las políticas bajo la cual se va a desarrollar y se va a comercializar la nueva campaña. Sí. Y después tuvimos ese informe, si recordarás, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que fue, diríamos, optimista en función de lo que esperaba el resto de los analistas, y eso desinfló el mercado de maíz, que ya hoy está en niveles de precios previos a la subida que comenzó en mayo, cuando se empezó a hablar de las inundaciones, del retraso en la siembra y los impactos. Sí. De hecho, vamos a tener, abriendo la conferencia del Congreso, vamos a tener a quien es el presidente del UAO, quien es el presidente o el que firma todos los meses ese famoso informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Se va a tener que defender, porque allá mismo todos dicen, pero es increíble, porque todos dicen, pero los mercados dicen otra cosa finalmente. Le creen al Departamento de Agricultura. Dicen que no están blanqueando los menores rindes que van a tener. Pero siempre el mercado reacciona primero en función de las expectativas de los privados y luego en función de la contrastación de esa expectativa con lo que finalmente termina diciendo el Departamento de Agricultura en su informe mensual. Y en este último tiempo, bueno, los privados están siendo más pesimistas respecto de la cosecha. Si bien el clima viene siendo favorable y por lo menos en este momento no trayendo demasiados problemas para lo que esperábamos sea algún recorte en los rendimientos. Ya el recorte de área, si bien hay quienes dicen que el área todavía es menor a lo que está informando el Departamento de Agricultura, bueno, hay que ver qué va a pasar con un retraso de las siembras de esa naturaleza, lo que puede suceder con el potencial de rendimiento del cultivo. Lo que pasa es que muchos dicen que el USDA miente. Yo no sé si miente o si simplemente son prudentes. No me parece que pueda someterse al desgaste de estar manipulando las cifras. ¿O sí hay antecedentes? No, yo opino de la misma manera. La prudencia, sobre todo cuando se sabe que las cifras que publica el Departamento de Agricultura son referencia a nivel internacional y por lo tanto hay que estar muy seguro del escenario y de la estimación y de la pérdida o del aumento de producción para poder luego convalidarlo y no entrar en un serrucho en las estimaciones que pueda adherir volatilidad al mercado. De hecho, y salvando las distancias, lo mismo nos sucede con las estimaciones propias en la bolsa de cereales y las estimaciones que publicamos nosotros todas las semanas. ¿Cuánto tiempo pasa o con cuánta información tenemos que contar para convalidar determinado escenario con lo que va sucediendo en la cosecha, sabiendo entonces esa responsabilidad que después el mercado toma decisión en función de esa estimación. De esos datos. Yo creo que es muy peligroso porque mientras tanto yo veo que hay muchas ganas, todos tenemos ganas de que los precios vayan para arriba. Se suponía que esto iba a suceder, no sucedió, entonces nos ponemos más nerviosos y hacemos más fuerza y entonces le echamos la culpa al que da, al mensajero, digamos, cuando en realidad yo digo, mira, ojo que el mercado te puede llevar puesto, hay que ser prudente con esto, ¿no? Y tomar las medidas del caso. Sí, sobre todo, bueno, porque y dentro de todo diría que por el lado de la oferta, bueno, está este inconveniente y lo que está sucediendo ahí con la siembra y lo que podría pasar, entrando a un mercado climático que va a ser algo volátil en función de lo que pase con el clima y lo que esperamos impacte en los rendimientos. Pero por el lado de la demanda, ahí es bastante más complejo y los factores de incertidumbre son mayores, por lo que hemos comentado en algunos otros programas de guerra comercial, el impacto de la fiebre porcina, y hay factores disruptivos a nivel internacional. Siempre decimos, bueno, dentro de unos años vamos a estar enseñando o analizando el caso de esta guerra comercial para comentar e ilustrar los efectos distorsivos de medidas de la naturaleza que se están tomando. Guerra que de pronto recrudece. Claro, guerra que está recrudeciendo y ya hoy estamos viendo de que podemos reeditar un escenario como el que tuvimos el segundo semestre del año pasado, con los precios de la soja de Estados Unidos separándose mucho de la soja de Sudamérica, aumentando la soja sudamericana, bajando mucho la soja de los Estados Unidos y eso afectando entonces los márgenes de molienda y los márgenes para la exportación de poroto. Así que sí, el escenario desde el punto de vista internacional
luce complejo y trataremos entonces de dilucidar eso en el nuevo lanzamiento de Gruesa. En cambio, el escenario local está totalmente allanado, sencillo. El escenario local no está obviamente para nada allanado. Me parece que sí, más allá de la variable del tipo de cambio, que pareciera que estamos entrando en un nuevo equilibrio, al menos hasta las elecciones. En torno a los 60 pesos el dólar, digamos. Sí, es lo que estamos viendo en estas últimas semanas. Pero desde el punto de vista de la política agropecuaria, ¿qué puede llegar a pasar con derechos y restricciones a las exportaciones? Me parece que eso es la principal variable a mirar y sobre todo entender para ver cuál es la decisión que termina tomando el productor, sobre todo en términos de maíz tardío versus soja en un escenario como el que estamos enfrentando. Claro, porque convengamos que todo esto se define entre octubre y diciembre, no sabemos si va a haber segunda vuelta, no sabemos si va a continuar el gobierno actual, porque no todo está dicho, a pesar de que está muy instalado, que estamos afrontando un cambio. Sí. Pero bueno, no está jugado todo, siempre hay espacio para los errores no forzados, digamos. Los cisnes negros. Los cisnes negros. Sí. De todas maneras, también aún incluso en la continuidad de este gobierno, también hay algunos interrogantes respecto de cuáles van a ser esas políticas, sobre todo en materia de derechos de exportación. Convengamos que este gobierno había juramentado que los derechos de exportación de cereales desaparecían, ahora los tenemos para toda la economía, digamos. Claro. Sí. Así que las incertidumbres son fuertes y hay que operar en este escenario. Hay que conseguir elementos que a uno lo protejan de las cosas que puedan pasar, porque lo que todos van a hacer es seguir sembrando. Bueno, sí, ese es un mensaje bien importante, ¿no? Ante esta incertidumbre y la volatilidad que estamos enfrentando, sobre todo pensar en ofrecer opciones de cobertura al productor y que pueda tomarlos es clave, ¿sí? De disminuir su exposición al riesgo. Creo que una de las cosas que estamos esperando es que haya un movimiento más hacia la soja y que la expectativa que teníamos de un nuevo incremento del maíz, sobre todo por cómo le puede impactar al tardío, no se materialicen y por lo tanto el productor adopte un comportamiento, diríamos, más defensivo en el sentido de apostar por un cultivo que tiene menos inversión por hectárea y entonces refugiarse ahí, pero de nuevo también estas herramientas a través de, por ejemplo, los mercados de futuro para disminuir la exposición al riesgo-precio. Y bueno, si hay precios interesantes y que cubren márgenes que estábamos pensando o con los que estábamos planificando, ir por eso y cubrirse de cara a una campaña que, como decíamos, todavía va a conservar incertidumbre de cara a bien entrada la ventana de diciembre. Yo creo que como mensaje algo que sería bastante fuerte es tratar de privilegiar el tema de la rotación, no volverse loco con estas cosas que por supuesto que van a generar alguna ventaja para un cultivo respecto de otro y inciden todas estas cuestiones defensivas, ofensivas y demás. Pero me parece que el parámetro a tener en cuenta sería, estás dentro de esta rotación, seguila porque no te va a cambiar mucho y si no lo vas a pagar a largo plazo, ¿no? Bueno, ese también es un mensaje interesante. En el panel que vamos a tener de tecnología y del aporte de las nuevas tecnologías a un crecimiento sustentable de la producción argentina, vamos a estar tratando algunos de esos factores, un panel que vas a estar moderando en el lanzamiento de Gruesa y vamos a analizar tecnologías de manejo, vamos a analizar tecnologías de insumos, también tecnologías referidas a la comercialización y lo que estábamos hablando hace un minuto, pero creo que ya de hecho algunos comportamientos en función de rotación y de otras buenas prácticas ya se han instalado en Argentina y me parece que eso también le pone un piso a lo que pueda suceder en materia de área o a los cambios en función de lo que pueda suceder en precios, ¿sí? Y yo creo que es muy importante también que esto impacte sobre los funcionarios políticos de este gobierno y de los que vienen para que se pongan un poco también en sintonía con las necesidades de la producción. Los agrodólares son fundamentales, van a seguir siéndolo por mucho tiempo, sobre todo porque no hay otra fuente.
Además de que esto en sí mismo tiene su valor. Sí, el agro ha tenido un rol determinante, diríamos, tiene un rol creciente, pero ha sido determinante en los últimos 2 años, tanto 2018 por el impacto de la sequía, como en este 2019 sosteniendo o siendo el único sector que ha demostrado un crecimiento punta a punta, un crecimiento, obviamente partimos de un nivel muy bajo por sequía, pero del Producto Bruto cercano al 45%. El interrogante respecto de lo que pueda suceder en 2020, bueno, también va a ser un rol determinante el que va a tener el sector, pero para eso necesitamos algunas señales de política y que acompañen, como decís, las decisiones de la producción y de inversión del resto de los eslabones, y eso también lo vamos a estar tratando presentando un documento, algunos lineamientos de políticas que ya ha presentado la Bolsa de Cereales en conjunto con el resto de las bolsas del país, pero vamos a estar haciendo foco en lo que consideramos son las políticas prioritarias, pensando en el mediano y el largo plazo también, no solo en el 2020, sino también un poquito más allá, claro, porque todavía este sector tiene mucho potencial y mucho para dar, no es solamente conformarnos con el rol que ya tiene hoy, sino que puede, en términos de crecimiento, en términos de generación de divisas, hoy es prácticamente el único sector de generación neta de divisas a la economía argentina, el único que aporta dólares a la economía argentina, pero ese rol puede seguir potenciándose. Muchas gracias por estos comentarios, Agustín Tejeda. Estaremos acompañando este evento el miércoles que viene, un punto crucial en un momento realmente muy intenso de la situación política nacional. Y esperando los agrodólares, los necesitamos. Bueno, muchas gracias, todos invitados entonces el próximo miércoles en la Bolsa de Cereales. Allí estaremos y aquí también estaremos ahora conversando con Francisco Kiko Firpo de algo muy, muy interesante. Ya volvemos. En plena cosecha pueden faltar camiones, pero lo que nunca te puede faltar es un buen stock de IPESA Silo. Una vez que arrancamos, no paramos. Imagina poder crecer sin límites. IPESA Silo. Si lo imaginamos, podemos. Saber lo que consumimos es valorar lo que producimos. IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Rizobacter es una manera diferente de hacer agricultura. Aplicamos tecnología para potenciar la vida de cada semilla en todo el mundo. Rizobacter, una empresa argentina. ¿Te acordás de mí? No anda. Primero, nos relajamos, respiramos, service, truchan. Acá está. ¿Tenés auto? Son 4 horitas. Lo barato sale caro. Por servicio postventa, calidad y tecnología, ahora Stihl. S4, tecnología para disminuir el riesgo climático en la agroindustria. Continuamos en el campo, la industria verde, y ahora pasando a un tema técnico que lo vamos a tratar de destrozar, de desmenuzar a su máxima expresión, conversando con Francisco Kiko Firpo. Kiko, vos estás trayendo unos materiales, unos sorgos fundamentalmente forrajeros de origen japonés. Vamos a hacer primero un vuelo rasante sobre esto con un pequeño video y luego empezamos a pulsear sobre esta cuestión. Dale.
Bastante impresionante, una picadora automotriz picando un sorgo forrajero de enorme volumen, y queremos saber un poco qué es lo que estás haciendo, de dónde es este video, cómo está yendo este tema de los sorgos japoneses. Bueno, el video fue filmado en la localidad de Canals, en la ciudad de Canals. Es un sorgo forrajero de alto crecimiento. Tiene una tasa de crecimiento de casi 7 centímetros por día cuando empieza a trabajar y un porte impresionante de 4,5 metros cuando llega el momento de corte. Realmente este año, con las condiciones de clima que tuvimos, fueron excepcionales en la zona, por lo que el material se comportó como uno esperaba. En sí, toda la tecnología que estamos trayendo se basa en 3 materiales. Uno es este que vieron en el video, que es el Arce 450, el Arce 01 y el Arce 19. Ajá. Esos son los 3 materiales de origen japonés que has traído y que estás testeando acá desde hace ¿cuánto? Este es nuestro tercer año de testeo. Ajá. ¿Con quién estás haciendo todo este...? El testeo lo iniciamos con la gente de la Universidad de Córdoba, Ajá. con el ingeniero Ofesia, que es el que maneja el programa y nos ayuda a llevarlo adelante, y un apoyo incondicional de la universidad y del decano, que tenemos buena relación. Y este segundo año iniciamos con Marcelo Torresillas en la Universidad de Lomas de Zamora. Universidad de Lomas, que viene con el tema del silo de maíz desde hace años. Y con sorgo tienen trabajos de hace como 20 años, sobre todo los semilleros, y nos hizo un trabajo especial de picado con estos 3 materiales también para poder medir el potencial en Cañuelas y en San Miguel del Monte. 2 zonas de la cuenca bastante representativas. ¿Cuál es el objetivo tuyo instalando estos sorgos forrajeros aquí en la Argentina? Nuestro objetivo es apuntar al picado, sean materiales para el picado, para reserva de alimento, para el invierno, el manejo que el productor le quiera dar. O sea que no está pensando en sorgos de pastoreo, sino directamente materiales que se siembran para picar. Son materiales para picado. Creemos que tenemos que apuntar a una alta productividad por hectárea, con buena calidad forrajera, y con un esquema de que uno puede tener especificado el costo de la ración de cierta manera. Cuando decís Canals, yo me acuerdo de que ahí vi los primeros silos de maíz hace 30 años, con tu padre, Francisco Firpo, el inolvidable Francisco. Sí, desde hace más o menos, si no tengo memoria, en Agroactiva me encontré con un contratista que en el 72 me dijo que estuvo 2 meses aprendiendo a picar maíz ahí en el... Con una picadora Fox de 3 surcos. De 3 surcos tirada por un tractor. Sí, eso. Sí. Tengo el recuerdo. Creemos que es la mejor manera de generar una manera eficiente y barata de la ración, ¿no? Claro. Ahora, acá vos tenés, en la Argentina ha crecido muchísimo el uso de silaje de maíz, sobre todo a partir de la llegada de picadoras automotrices de última generación y demás. Creo que estamos en 1 millón de hectáreas. ¿El objetivo tuyo es darle batalla al silo de maíz o en paralelo? ¿Cómo lo estás viendo? No, creo que el maíz es un cultivo ya muy incorporado por el productor. Creemos que el sorgo tiene que ser una alternativa por razones de la plasticidad del cultivo, que se puede adaptar a años de seca, a distintos riesgos climáticos, que tiene que ser una alternativa más aparte del maíz. Para eso estamos buscando materiales que se adapten al ciclo del maíz, ya que para cuando viene el picador tiene que cortar todo. Sí. O sea, estamos buscando acompañar al maíz, pero más que todo crecer también, que crezca el área de picado. Sí. Porque ganar hectáreas, ganar lotes bajos, ganar lotes salinos, tiene mucho potencial que creemos que el maíz no va a llegar a abarcarlo. ¿Son materiales, digamos, para zonas templado cálidas, subtropicales? ¿Cómo lo estás viendo? Porque siendo de origen Japón, uno se imaginaría que es más bien para zonas templado frías. Los híbridos que trajimos a la Argentina son los seleccionados para este ambiente, pero también fueron probados en México o en lugares más tropicales y responden muy bien. ¿Es una compañía japonesa que ofrece un abanico amplio? La compañía es japonesa, nació en la Universidad de Tokio con un acuerdo de la Universidad de Tokio con una compañía. Tienen
un stock de unos 300 híbridos ya desarrollados, de híbridos forrajeros, graníferos, sorgo blanco, pero nosotros estos primeros años lo que decidimos fue traer a la Argentina los sorgos forrajeros. Estos 3 primeros años estamos importando semilla y el objetivo es a partir del cuarto año producir la semilla acá en la Argentina. Semilla híbrida. Semilla híbrida producida acá en la Argentina. Ajá. Ahora, entonces no estás trayendo graníferos. Esto es sorgo. Cuando vos picás, lo que picás es, no, por ahora no. es fibra. Decime, y el hecho de que no tenga grano, ¿no afecta de alguna manera la densidad energética? Porque en el silo de maíz se dice que algunos sostienen que el mejor silo es el que tiene más grano, más almidón. El potencial de la calidad, o sea, la calidad forrajera del material se encuentra en el tallo. Al ser materiales de alto contenido de azúcar, o sea, el 0,1 es un híbrido que tiene 12 a 13 puntos de Brix. Ajá. Casi caña de azúcar. Casi caña de azúcar es 20, le da muy buena calidad forrajera. Sumado a eso, son materiales de una panoja, no la de un sorgo granífero, pero muy grande y que participa un montón en la calidad del armado del silo. O sea, la Universidad de Loma de Zamora nos hizo un trabajo de cómo participa la panoja en la calidad forrajera, que es muy buena y realmente ayuda a armar todo lo que es la ración. Y en ese caso, ¿no necesitas el procesador de grano en la picadora? El cracker en la picadora. El cracker, sí. El momento que se pica, se promueve que sea en grano lechoso pastoso. Es mejor si tiene cracker. Claro. Pero no es, en realidad la base de la ración es mucho más el volumen de materia verde que el grano. Claro. Ajá. Pero sí es mejor con cracker. Eso. ¿De qué volumen estamos hablando? Este fue un año muy variable, por suerte pudimos sembrar en todo el país. Nuestro resultado estrella fue en Quimilí, en Santiago del Estero, donde a los 100 días de sembrado pudimos levantar 75 toneladas de materia verde. Al diablo. Eso deben ser como 16 toneladas de materia seca. Estaban 20 toneladas de materia seca, pero el cultivo tenía 25 días más para crecer. Ajá. En la zona de Arrecifes, con un ensayo con un productor especialista en todo esto que tiene un feedlot, nos terminó dando 48,8 toneladas de materia verde, también con 90 días, porque era un ensayo chico y picó cuando llegaba el picador. Sí. Y bueno, y en zonas como decirte el año pasado en Pringles, donde realmente fue los pocos lugares donde no llovió. En Pringles no llovió este verano. Llovió poco, logramos sacar 37 toneladas de materia verde con un material que tenemos que es muy tolerante a la sequía y se adapta muy bien a suelos salinos. En todo el sudoeste o el sur, en suelos someros, como se los llama, el sorgo está ocupando un lugar interesante. Ahí hay un potencial enorme, como un área para abarcar, que creo que tiene mucha pelea para darle el sorgo al maíz, que era tu pregunta que me hiciste antes. Ajá. Que el maíz es otro tipo de cultivo y cuando le aprieta el agua o eso se queda más expuesto. Además hay una cuestión por ahí yo diría de imagen del maíz, que es que la gente está pensando en que son dólares. En el sorgo forrajero de este tipo no se piensa en grano. No, desde ya el objetivo final es uno, que es el alimento. Nosotros estamos ofreciendo condiciones de financiación en pesos a largo plazo, a 270 días, llamar un largo plazo. Sí. De esa manera el productor puede, por lo menos parte de su producción, especificarla. Ajá. ¿No? Y bueno. Ya tiene, claro, porque siempre estamos con la idea de que la ganadería funciona en pesos, a largo plazo se equipara, pero en el corto plazo te agarra... Sí, al momento de la toma de decisión estás siempre cuestionándote si es peso o dólar. Ahí tenés un posicionamiento. Es muy interesante todo esto. Vamos a parar un poquito y enseguida seguimos con más datos y experiencias de esto que estás haciendo tan interesante con estos sorgos de origen japonés. Dale, muchas gracias. Enseguida continuamos.
Más gestión, mejores resultados. La evolución del sistema Router. Obtenga terneras eficientes de 115-120 kilogramos en 105 días. Consulte a su distribuidor o cooperativa por financiación especial. www.router.com.ar. Con Banco Galicia financia todo lo que tu campo necesita. Además, contá con soluciones digitales para agilizar tus operaciones bancarias desde donde estés. Banco Galicia, siempre junto al campo. En Barbechos, aplica 2,4-D Dédalo Elite, mitad de activo, mínima volatilidad y sin olor. Nanotecnología Red Surcos es sustentabilidad agrícola. Estamos cuando soñás, cuando decidís, cuando planificás, cuando nos necesitas. Estamos siempre para que vos no pares. CLAS no para. Seguimos conversando con Kiko Firpo, quien nos está hablando de esta novedad de los sorgos forrajeros, por así llamarlos, o sorgos hileros de origen, de genética japonesa. Nos contabas recién que tenías un programa comercial, digamos, donde estás de alguna manera especificando la colocación de tus semillas. Sí, el objetivo es que el productor pueda pensar en que tiene un costo en pesos de la ración para la hacienda. Sí. Por lo que eso le estamos promoviendo un esquema de financiación en pesos a mediano o largo plazo. Claro. Con eso se desentiende de que esto pues, es grano que tiene valor en dólares. Exactamente. Creo que hay algunas labores o algunos insumos o químicos que tenga que usar o el fertilizante, pero en sí la parte nuestra queremos aportar de que pueda pensar en pesos. ¿Cuántos kilos de semilla por hectárea para tener una población de cuánto? El protocolo de siembra que proponemos es de 6 kilos por hectárea. 6 kilos. Son 5 a 6 plantas por metro, llegando a una densidad de 120.000 plantas logradas. Es una densidad alta, digamos. Para lo que es sorgo es baja, sí comparado contra un maíz. Para sorgos forrajeros sí. Lo que proponemos por la genética de los materiales que tienen muy buena capacidad de macollo y sabemos que cada planta puede rendir más o menos 500 gramos por macollo. O sea que una planta en sí pesaría 1,5 kilos. Sí. Una semilla 1,5 kilos. Teniendo una población de 120.000 plantas y el error lote, uno puede hacer cuentas y dice, bueno, esto da 50, 60, 70. Puede dar 200 toneladas de materia verde matemáticamente. Después termina bajando a 75, 60 porque el lote, el ambiente, el clima empiezan a trabajar en... ¿Qué altura alcanza? Y hay híbridos que hemos llegado a los 5,20 metros, pero que no son para esto. Pero el híbrido, el ideal nosotros está en los 3,5 metros, que no llega a más de 4 metros. ¿Y esa la picadora lo procesa perfectamente? Lo procesa perfectamente, sí, porque también en el manejo de densidad, al poner baja densidad ayuda mucho a la tasa de secado del material. Y uno logra llegar en 120 días a una tasa de secado de 28 de 29% de materia seca. ¿Y es un material que, digamos, rebrota? Tiene una muy buena capacidad de rebrote. Es decir, si vos le haces un corte temprano, si te agarra una piedra. Sí, este año tuvimos un ejemplo en la Universidad de Córdoba. Esto es en Canals, el lote sembrado de maíz sin sorgo. Esto es en Córdoba, los materiales altos son los nuestros, los otros son testigos. Y estas son fotos que nos agarró una piedra el 20 de febrero en la Universidad de Córdoba, donde nos barrió todo el ensayo que tuvimos. Y ahora en ratito vamos a ver, ahí ya empezó a rebrotar, cómo los materiales empezaron a rebrotar y recuperaron su capacidad productiva. El día que uno llega a ese lote piensa que está todo perdido. Sí. Y el lote al lado de maíz había estado destruido. Sí. Y bueno, tuvimos, acá es donde se puede ver en el video, que hay distintos materiales y los nuestros son los que se ven florecidos, que rebrotaron a los 35 días después de la piedra. Ah, qué increíble. O sea, que es como que... ¿Y a qué se debe eso? ¿Cuál es la base genética? Los materiales tienen una tasa de crecimiento muy alta y tienen una capacidad de asimilar lo que le da el suelo. O sea, y no es porque hayan florecido o algo paran de crecer, sino que están en constante crecimiento. A tu pregunta de antes, una vez que uno los corta, tiene un rebrote, digámoslo, lo corta a fin de marzo, tiene un rebrote que te puede dar unas 25 o 30 toneladas de materia verde para una segunda comida para pastorearlo.
notable. Sí, tiene mucha capacidad. ¿Cuántas cosas a partir de una planta que acá ha sido medio la cenicienta? Sí, realmente el ensayo en Córdoba fue un éxito, nos dio muchísima información, pero no pensábamos que tenía esta información de tener un seguro contra piedra dentro del cultivo, ya incorporado. Eso es una chapa. Eso es algo nuevo. Está bien. Quiere decir que por ahí en una de esas, si le haces un corte primero, que no es lo recomendable porque es muy aguachento, pero después vas a tener la posibilidad de un segundo corte. Nos estuvieron cuestionando de hacer un primer corte a los 40 días y dejar el picado para el final. Para después. Yo creo que no conviene, porque lo importante en el picado es muy importante el porcentaje de materia seca, y picar cuando hace calor te va a garantizar más que materia seca que dejarlo como el maíz tardío, que viste nunca lo puedes cosechar. Seguro. Yo no recomiendo picar como en mayo. Me encanta hablar con vos porque, bueno, sos Firpo, hijo de Francisco, nieto de Rula, Firpo, el primero, el gran pionero en la zona de Canals con el silo de maíz en la Argentina cuando nadie lo hacía. Ustedes ahí en la danesa tenían una especie de, no era un feedlot porque eran toros, pero los toros crecían sobre la base de silo de maíz. Y vos naciste, mamaste todo esto y ahora estás incorporando estas novedades. Sí, todo lo que es la parte de la cabaña de la estancia de la danesa llegó por un lado, toda la parte del semillero de nidera que desarrolló papá fue por otro, y esto es como una conjunción de los dos proyectos, ¿no? Me encanta. Felicitaciones por esta iniciativa. Por supuesto, te deseo el mayor de los éxitos, por eso te hemos invitado al programa. Queremos que se difundan estas innovaciones y que se amplíe la base genética, la competencia en el mundo de las semillas. Todo esto nos hace muy bien. Bueno, de verdad, muchísimas gracias de parte mía y de todo el equipo de Rising Seeds. La verdad que hay mucha gente trabajando en el proyecto, motivada y apuntando a crecer. ¿La base la tenés, la base operativa? La base operativa la tenemos en... No. La base operativa de todos los ensayos está en Córdoba, lo estoy manejando con la universidad. Sí. Y toda la parte de proceso y manejo de semilla, hoy estamos importando. Sí. Y lo estoy manejando en una planta en Salto, provincia de Buenos Aires. Ok. Pero el objetivo a corto plazo es producir la semilla acá. Es producir la semilla acá. Ajá. Estamos haciendo pruebas de parentales para ver cómo se adaptan a los ambientes y... Tengo una curiosidad, ¿cómo pescaste a los japoneses? Bueno, dentro del equipo trabajo mucho con Delfín Morgan, de la corredora Morgan García Mansilla. Sí. Bueno, nos invitaron a una charla de la presentación de este proyecto, y mientras que estaba una empresa que vino de Japón, una persona que vino de Japón por el día a contar el proyecto, yo cuando empecé a ver todo el PowerPoint, me pasó lo que vos dijiste, empecé a hilar lo que había vivido en mi vida, dije, esto es una novedad. Sí. Hay que llevarla adelante, y se me vino toda la escuela de nidera que tuve, todo el know-how a la cabeza, y como que se me armó el camino y tengo claro el camino que hay que llevar para adelante para completarlo. Emocionante. Te felicito, gracias por estar acá y te seguiremos acompañando. Dale. Con mucho gusto. Muchas gracias. Enseguida continuamos. En Bio4 tenemos un compromiso: generar empleo, capacitación y desarrollo tecnológico. Bio4, construimos un futuro con más energía. Somos de la tierra del alimento, y en ese origen está todo. Profértil, vida para nuestra tierra. En Nucid queremos que pienses en grande, como nosotros. Por eso te ofrecemos sorgo silero, granífero y forrajero, girasol y maíz para que crezcas al máximo de tu potencial. Nucid, más allá del rendimiento. Seguinos en nuestras redes o ingresa a www.nucid.com.ar. Genética sustentable para el cultivo de algodón. Continuamos dialogando con Jorge Castro. Jorge, están pasando cosas. Así es. Y hay una Argentina real y una Argentina que está pensando en otras cosas. Vos decís que la realidad siempre se impone. Así es. Mira, Héctor, lo hemos hablado muchas veces, pero
Acá hay dos factores que diferencian en su esencia la crisis argentina de este año, 2019, con lo que sucedió en el colapso del 2001. En primer lugar, esta crisis del año 2019 se produce cuando la Argentina tiene dos grandes centros de producción y de creación de valor de nivel internacional, capaces de crear dólares, de conseguir exportaciones con dólares genuinos y de atraer inversiones. Eso, en primer lugar, es el campo argentino, la producción agroalimentaria argentina, que es un milagro de productividad y de innovación. En este sentido, el término milagro lo hay que considerarlo en un sentido estrictamente descriptivo, en el sentido de que en el año 2001 el total de la producción de granos de ese año fue de 50 millones de toneladas. Este año son 147, casi 150 millones de toneladas lo que ha conseguido la Argentina. Es el milagro de la multiplicación de los panes. Es el milagro de la multiplicación de los panes, producto de la inversión, de la tecnología y del desarrollo científico y tecnológico. Esto significa que el agro argentino, en sus tres sectores, la producción primaria, la agroindustria y el ecosistema de bioseres en Rosario, que se ha transformado en uno de los principales innovadores en términos de alta tecnología, high-tech, de la producción agrícola mundial, ya habiendo colocado sus activos en la Bolsa de Nueva York. En este sentido, lo que hay que advertir es que esto está en marcha, esto es una realidad en marcha. Esta cosecha récord de 147, casi 150 millones de toneladas del 2019, es el punto de partida para lo que viene, porque esto no es producto de una buena temporada climatológica, esto no es producto de un precio y una demanda excepcional, esto es producto del cambio tecnológico, organizativo, científico y tecnológico que ha realizado el campo argentino en los últimos 20 años. Me animaría a agregarte, si me lo permitís, que ahora digamos, el 35% de la producción es soja, que vale el doble que los cereales. Entonces, no solo se triplica en volumen, sino que se termina quintuplicando el valor de esta Exactamente, producción, ¿no? exactamente. Y lo segundo, Héctor, es que ha aparecido, ya en pleno periodo de expansión, Vaca Muerta Cuenca Neuquina, la segunda reserva de shale gas y shale oil del mundo después de la norteamericana, ha dejado de ser una posibilidad muy optimista colocada en el futuro y se ha convertido en una realidad del presente, extraordinariamente pujante. El cálculo que conviene hacer, Héctor, es el siguiente. En los últimos 2 años, el Vaca Muerta Cuenca Neuquina ha traído más de 18.000 millones de dólares de inversiones. 18.000. 18.000 millones de dólares en los últimos 2 años. Estos están presentes acá en Vaca Muerta, explorando y explotando la producción de shale gas y shale oil, las grandes empresas transnacionales del mundo, encabezadas por 2 grandes compañías transnacionales argentinas, que son YPF en primer lugar y Techin en segundo lugar. Que han comprometido la totalidad de sus recursos y de sus equipos de extraordinario nivel de creatividad y de nivel científico y tecnológico en la explotación de los recursos de Vaca Muerta. Sí. El autoabastecimiento energético que estaba programado que la Argentina alcanzara en los próximos 4 años ya se ha logrado este año. Sí, es notable. Y ahora, como nos planteaba Pablo Greci Artúa hace un rato, este nodo que un poco va a vincular las dos cosas, ¿no? Con el desarrollo del eje central. Porque después de la fase energética en Vaca Muerta, Cuenca Neuquina, que ya se ha cumplido en lo esencial, lo que viene es la fase industrial. Claro. El desarrollo de una red de industrias energointensivas que dependen del insumo básico energético surgido del shale gas y shale oil de Vaca Muerta, Cuenca Neuquina, cuyos costos de producción son cada vez menores. Sí, sí. Y además de energía, también petroquímica. Exactamente. Que involucra también vinculación con la producción pampeana. Hay un proceso de industrialización surgido de Vaca Muerta que ya está en marcha alrededor del eje Neuquén-Bahía Blanca.
Hay que ver lo que ya es Bahía Blanca en este momento para indicarse lo que puede ser el día de mañana. Me comentaron en Bahía Blanca que hay 7 proyectos secretos de inversión a partir de este flujo que se viene. Exactamente, sobre la base de lo ya conseguido. Por supuesto. Sí, expansión de una, yo sé que... Y además lo importante es que en Vaca Muerta, Cuenca Neuquina, los niveles de productividad y por lo tanto los costos de producción ya son equivalentes a los niveles de producción y de productividad del shale gas y shale oil en los Estados Unidos. Ya no se trata de que tenemos las segundas reservas de shale del mundo después de las norteamericanas, sino que tenemos el nivel de productividad en la explotación de esas reservas equivalentes al shale norteamericano, que no es lo mismo. Pero sí es lo mismo que pasa con la pampa húmeda y su producción de granos y de carnes. Exactamente. Lo de la pampa húmeda es la Argentina posible, en el sentido de que lo que ha sucedido con el agro de la Argentina no se debe a la existencia de una ventaja comparativa en términos de recursos naturales, que es la pampa húmeda del país, que es la tierra fértil, el sistema de labrantías más fértil del mundo, junto con las tierras rusas, las tierras negras de Rusia. Esto no es lo que ha ocurrido en la Argentina en los últimos 20 años. Lo que ha ocurrido en la Argentina en los últimos 20 años es que esta ventaja comparativa inicial, surgida de las ventajas naturales provenientes de la pampa húmeda, se le ha sumado una auténtica revolución tecnológica y organizativa que es lo que ha provocado lo que vos has llamado repetidas veces una segunda revolución en las pampas. Esto no es un criterio, no es un relato, esto no es una doctrina, esto es la expresión de una realidad en marcha. Gracias, Jorge. Seguiremos con estos diálogos tan sabrosos. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011-5246-1901, vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Corteva AgriScience, una nueva compañía agrícola que nace con 200 años de experiencia. Renatre se moderniza. Nueva libreta de trabajo rural. Solicitala a través de internet en forma sencilla y segura. Ingresá en portal.renatre.org.ar o en www.renatre.org.ar. Renatre. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. Auspicia Chomel, para su fertilizadora destinada a microgranulados y sembradora de pasturas línea Spin. Chomel. Summit Agro te invita a entrar a una nueva dimensión en control de malezas difíciles. Presentamos FIRS, la más completa solución para malezas resistentes con el mejor perfil ecotoxicológico. FIRS, de Summit Agro. Tecnología japonesa líder. Hoy, más líder que nunca. Empezar viendo una dificultad y terminar brindando soluciones de movilidad para todos. Por eso, creamos Toyota Mobility Services, para que las personas que tienen necesidades de movilidad puedan solucionarlas. Primero fue en Lobos, luego en Chivilcoy, con pocos días de diferencia, lo que ya genera cierta sospecha, desagradable sospecha. Han aparecido silos bolsas rotos con su contenido a la intemperie. El contenido, por supuesto, es la soja, la pobrecita soja, aquel yuyo que está recibiendo otra vez el castigo de ser exhibida como un elemento de alguna manera opuesto a las necesidades de nuestra sociedad. Un absurdo, una de estas cosas ilógicas de nuestra sociedad, donde se castiga a algo que está del lado bueno del mostrador
porque convengamos que desde la salud macroeconómica del país hasta las posibilidades de atender situaciones sociales muy complicadas como las que se están viviendo, tienen que ver con la existencia de productores que generan esta riqueza, que son capaces de bajar del aire, del dióxido de carbono y del sol, este maná que está no lloviendo, sino produciéndose en nuestra geografía, en nuestra amplia geografía. 20, 21 millones de hectáreas, 60 millones de toneladas, que generan más de 20.000 millones de dólares, fundamentalmente destinadas al exterior, porque algo de soja se consume en el mercado interno, algo se convierte también en biodiesel que se mezcla con el gasoil y hace mover a toda la economía. Todo lo que se mueve con gasoil lleva un poquito de soja, todo lo que se exporta como aceite es valor agregado sobre el poroto de soja y sobre todo la harina de soja, donde la Argentina reina en el mercado internacional. Sin embargo, aparecen estas imágenes, hay manos anónimas que rompen estas bolsas recibiendo algún mandato, no se sabe de quién, pero seguramente de alguien que está fogoneando esta onda que busca meter cuña, meter una brecha o profundizarla entre el campo y la sociedad. Yo creo que vale la pena en este momento recordar que la soja ha recibido impulsos incluso de gobiernos justicialistas, de gobiernos peronistas. Sobre todo cuando tuvo el gran arranque en los años 70 durante el gobierno de Juan Domingo Perón, el último gobierno. Perón fallece siendo presidente, allí se hizo una importación de semilla para impulsar su cultivo. O sea que fue un gobierno peronista el que le dio un respaldo y un espaldarazo casi definitivo, importando soja a través de 2 aviones Hércules que mandó el recordadísimo Armando Palau, que después presidió la Comisión Agropecuaria del Peronismo en tiempos de Cafiero, en tiempos que luego derivaron en el gobierno de Menem, y un nuevo impulso a través de lo que hizo el ex secretario de Agricultura, Felipe Solá, cuando liberó la soja RR, primer material transgénico liberado en la Argentina casi en simultáneo con Estados Unidos, y que permitió que la producción de soja, que estaba estabilizada en 14, 15 millones de toneladas, pasara en apenas 25 años a las casi 60 millones de toneladas que cosechamos este año. Se multiplicó por 4 la producción del grano, que ha tenido la mayor dinámica en el mercado internacional en los últimos años. La soja que llegó desde la China hoy está abasteciendo al mercado chino y a más de 100 países que basan su producción de proteínas animales y también su consumo de proteínas vegetales a partir de esto, porque cuando se habla de hamburguesa vegetal o de carne vegetal, también se está hablando de soja. En sus distintas versiones, la harina de soja texturizada fundamentalmente y con otras presentaciones, hasta con los nódulos de las raíces infectadas con el Rhizobium, generan la hemoglobina que le dan un poco el color y el sabor a carne que tienen estas hamburguesas vegetales. Así que más respeto con este producto que es clave, que la Argentina sabe producir de manera muy competitiva y sobre todo sabe procesar a través de una poderosísima industria instalada, que también comienza a instalarse y recibe un impulso fundamental a través de la desregulación que hizo el gobierno de Menem, otro gobierno peronista. Hoy tenemos los puertos, el dragado, la hidrovía, tenemos todo el fenomenal desarrollo que se ha producido en la Argentina a partir de la competitividad natural y adquirida con la producción de soja basada en la nueva tecnología, más todas las inversiones de las grandes compañías internacionales que están insertas en el mundo, colocando esta producción. ¿Por qué no nos dejamos de jorobar, miramos para adelante y cualquiera sea el signo del gobierno, empezamos a poner a la soja del lado bueno del mostrador? Hasta la semana que viene.